Tenía $40 millones en mi cuenta. Pero lo mantuve en secreto. Mis hijos me trataban como a un mendigo, mientras malcriaban a mi antiguo rival. Su padrastro. Se burlaban de mi vida humilde, ignorantes de mi verdadera fuerza. Y entonces, en su audiencia de bancarrota, revelé la verdad sobre quién era el verdadero dueño de sus casas. Este momento conmocionó a todos, y las consecuencias fueron inevitables. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Dios mío, ¡qué pedazo de chatarra!, exclamó Valeria con desprecio al bajar de su lujoso sedán, mirando mi viejo auto usado con el mismo asco que reservaría para un animal atropellado. La luz del atardecer iluminaba los rasguños recientes en la puerta del pasajero, cicatrices de guerra del lote de autos usados donde lo había comprado esa misma mañana. Julián salió del lado del conductor, negando con la cabeza. Eres un pordiosero, papá. Nuestro padrastro acaba de comprarse un BMW nuevo, plateado, asientos de cuero, todo el lujo. ¿Y tú estás aquí celebrando esto? Forcé una sonrisa, secándome las manos en el paño de cocina que sostenía. Pasen, hijos. La cena está lista. Preparé su favorito, pastel de carne con puré de papas. ¿Pastel de carne? La voz de Valeria goteaba burla. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una comida decente? Gustavo nos llevó a ese nuevo restaurante de carnes en el centro la semana pasada. Filetes de $100. Vino importado. Me siguieron a la pequeña cocina donde había puesto la mesa con mis mejores platos, los que su madre había dejado tras el divorcio. La luz del techo proyectaba sombras duras sobre el piso desgastado, haciendo que todo pareciera más pequeño, más deteriorado. Siéntense. Por favor, dije, señalando las sillas. Pensé que podríamos celebrar juntos. Julián se dejó caer en su asiento como si me estuviera haciendo un favor. ¿Celebrar qué exactamente? ¿Esa carcacha de afuera? Papá, es vergonzoso. Mis amigos me ven bajando de esa cosa. Tus amigos no importan, respondí, sirviendo el pastel de carne. Lo que importa es que es un transporte confiable. Valeria soltó una carcajada. Un sonido agudo y cortante. ¿Confiable? Parece que se mantiene unido con oraciones y cinta adhesiva. Gustavo planea comprarme un Mercedes nuevo para mi cumpleaños. Un Mercedes, papá, no una oferta del deshuesadero. El tenedor tembló ligeramente en mi mano. Lo dejé abajo, observándolos picar su comida con el entusiasmo de prisioneros en el corredor de la muerte. Sabes, continuó Julián, es difícil explicarle a la gente por qué nuestro papá vive así, cuando nuestro padrastro. ¿Tu padrastro no es tu padre?, interrumpí, mi voz más afilada de lo que pretendía. No, pero actúa como tal, replicó Valeria. Él nos provee. Se preocupa por nuestra imagen, nuestro futuro. Mira este lugar, papá. ¿Cuándo fue la última vez que compraste muebles nuevos? ¿O arreglaste ese grifo que gotea? Miré alrededor de la cocina, a los gabinetes ligeramente hundidos, las sillas que no combinaban, el refrigerador antiguo zumbando en la esquina. Todo estaba limpio, funcional, pero ciertamente desgastado. Durante el divorcio, me había mudado a esta casa de alquiler mientras ellos se quedaron en nuestra casa familiar con su madre y Gustavo. Vivo dentro de mis posibilidades, dije con cuidado. Hay valor en eso. ¿Valor? Julián casi se atragantó con sus papas. Papá, trabajas en la ferretería. Conduces un auto que es más viejo que mi título universitario. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Las palabras golpearon como golpes físicos. Había pasado 30 años en esa ferretería. Ascendiendo desde mozo de almacén hasta subgerente, les había pagado la universidad a ambos. Nunca me perdí un cumpleaños o una graduación. Cuando su madre me dejó por Gustavo, un contratista exitoso con dinero y ostentación, ellos eligieron bando sin dudarlo. Siempre he provisto para ustedes, dije en voz baja. Matrículas universitarias, pagos de autos, ese verano en Europa para Valeria. Eso fue hace años. Papá, Valeria agitó la mano con desdén. Gustavo nos ha estado apoyando desde que mamá se casó con él. Le compró a Julián ese apartamento. Ayudó con mi boda. Boda a la que no me invitaste, murmuré. ¿Por qué habrías aparecido con algún traje de tienda de segunda mano? Probablemente. Conduciendo esa monstruosidad, Julián señaló hacia la ventana. No podíamos pasar esa vergüenza. Algo se rompió dentro de mí. La paciencia cuidadosa que había cultivado durante años ante su desdén, su crueldad casual, su total desprecio por todo lo que había sacrificado por ellos.
Se agrietó como el hielo en primavera. Me puse de pie abruptamente, mi silla raspando contra el piso. «Lárguense». Me miraron fijamente, con los tenedores a medio camino de sus bocas. Dije que se larguen de aquí. Ahora, papá, empezó Valeria. No, mi voz llevaba una finalidad que me sorprendió incluso a mí. Solo váyanse. Tomen sus opiniones sobre mi auto, mi casa, mi vida, y lárguense. Julián se levantó lentamente, con la cara enrojecida por la ira y la sorpresa. Bien. Pero no vengas llorando con nosotros cuando necesites ayuda. No lo haré, dije, siguiéndolos hasta la puerta. Confíen en mí. Recogieron sus cosas en un silencio atónito. Valeria se detuvo en el umbral. Su expresión era una mezcla de asombro y orgullo herido. Estás cometiendo un error, papá. Somos la única familia que te queda. Los vi subir a su costoso auto, el motor cobrando vida con la eficiencia silenciosa de la ingeniería alemana. Las luces traseras desaparecieron en la esquina, dejándome solo con el eco de sus palabras y el peso de 30 años de resentimiento acumulado. El motor se desvaneció en la distancia, dejándome con un silencio más pesado que sus palabras. Me quedé en la ventana, mirando la calle vacía donde había estado su auto, mis manos aún temblando de rabia. «Mendigo», susurré a la habitación vacía. Me llamaron mendigo. Me moví por la cocina mecánicamente, retirando los platos apenas tocados. El pastel de carne yacía enfriándose en la fuente. Horas de preparación desperdiciadas en hijos que me veían como nada más que una vergüenza que debía ser gestionada. Después de que se alejaron en la noche, cerré la puerta con llave y me hundí en mi silla. La casa se sentía diferente ahora, cargada con la electricidad de los puentes quemados. Saqué mi computadora portátil y navegué al sitio web familiar, ingresando las contraseñas que había memorizado hace años. La pantalla cargó lentamente. Luego mostró números que habrían dejado a mis hijos en un silencio de asombro. $40.891.032. $40 millones. Construido acción por acción, inversión por inversión, más de 40 años de planificación cuidadosa. Comenzó con mi primer cheque de pago de las minas de cobre cuando tenía 22 años. En lugar de gastarlo en cerveza y entretenimiento como mis compañeros de trabajo, compré 5 acciones de una gran empresa tecnológica, luego 10 de una famosa compañía de refrescos, luego más, siempre más, reinvirtiendo dividendos y agregando todo lo que podía ahorrar. Recordaba esos primeros años vívidamente, trabajando turnos dobles en la mina, llegando a casa cubierto de polvo y agotamiento, solo para pasar horas investigando empresas, leyendo informes financieros a la luz de una lámpara. Mi primera esposa pensaba que estaba obsesionado, pero yo sabía que estaba construyendo algo importante, algo que importaría. Cuando la industria minera colapsó en nuestra región, yo ya había diversificado. Mientras mis vecinos perdían sus trabajos y sus futuros, yo hice una transición tranquila a la ferretería y continué invirtiendo, acciones tecnológicas a $12, a $8, a $18. Empresas que parecían arriesgadas entonces, pero que se sentían inevitables para mí. El secreto había sido mi carga y mi prueba. Quería ver quién me amaba de verdad, quién estaría a mi lado cuando pareciera no tener nada. Su madre había fallado esa prueba espectacularmente, dejándome por el éxito llamativo de Gustavo. Ahora mis hijos también la habían fallado, llamándome mendigo mientras se sentaban sobre una fortuna que empequeñecía el modesto negocio de construcción de su padrastro. Había planeado dejarles todo, cada acción, cada dividendo, cada dólar cuidadosamente cultivado. Pero sentado en mi cocina, recordando el asco en sus voces, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No merecían una herencia, merecían una educación. Abrí otra ventana del navegador y comencé a buscar registros de propiedad en la ciudad. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba: el edificio de apartamentos de Julián, donde pagaba $1,500 al mes de alquiler. El dúplex de Valeria, donde ella y su esposo vivían por $1,200 mensuales. Ambas propiedades eran propiedad de una pequeña compañía inmobiliaria que había estado luchando desde la crisis sanitaria. Sonreí por primera vez en toda la noche. Mañana haría algunas llamadas. Esa compañía estaba a punto de recibir una oferta que no podrían rechazar. ¿Quieren ver a un mendigo?, murmuré a la habitación vacía. Déjenme mostrarles cómo se ve la verdadera pobreza. Cerré la computadora portátil y me fui a la cama, mi mente ya trabajando en los detalles.
Me habían humillado por última vez. Ahora era mi turno de enseñarles sobre las consecuencias. Acostado en la cama repasé las décadas de decisiones cuidadosas que construyeron mi fortuna, oculta de todos, incluida la familia, que hacía tiempo me había descartado como inútil. La ironía no se me escapaba. Mientras ellos me comparaban con el éxito modesto de su padrastro, yo había estado acumulando silenciosamente una riqueza que excedía sus sueños más salvajes. Mañana traería nuevas posibilidades. Esta noche, me dormí planeando la primera lección real de humildad para mis hijos. La luz del sol se filtró a través de las cortinas, sacándome de un sueño inquieto lleno de ecos de los insultos de anoche. Había dado vueltas durante horas, sus voces reproduciéndose en mi mente como un disco rayado. Mendigo, vergüenza, chatarra. La ira se había cristalizado en algo más duro durante las horas oscuras. Determinación. Me arrastré a la cocina y encendí mi vieja computadora de escritorio, el ventilador cobrando vida con quejas familiares. Mientras cargaba, preparé café en la misma taza desportillada que había usado durante 20 años. La luz de la mañana que entraba por mi pequeña ventana iluminaba las motas de polvo bailando en el aire. Pero mi enfoque estaba completamente en la pantalla. Mi cuenta de corretaje se abrió con sus habituales indicaciones de seguridad. Navegué a mis posesiones, desplazándome a través de décadas de selecciones cuidadosas. Allí estaban. Acciones compradas a $12, ahora valiendo más de 400. Otras compradas a 15, cotizando actualmente a 180. Seleccioné varias posiciones, lo suficiente para generar el efectivo que necesitaría para la siguiente fase. Apareció la pantalla de confirmación. ¿Está seguro de que desea vender 50,000 acciones? Hice clic en confirmar sin dudarlo. Mientras la rueda de procesamiento giraba, bebí mi café y dejé que mi mente regresara al divorcio. Patricia había estado tan segura de su elección, tan segura de que el negocio de construcción de Gustavo representaba seguridad, mientras yo era solo un soñador jugando con monedas en el mercado de valores. Ella se había reído cuando insistí en mantener mi pequeño pasatiempo separado de nuestros activos conjuntos. Tú y tus acciones, había dicho durante una de nuestras discusiones finales. ¿Cuándo vas a madurar e invertir en algo real? Algo real. Casi me reí ahora, viendo la confirmación digital aparecer en mi pantalla. La venta había generado $20,000 en efectivo líquido al instante, y mucho más en camino. Más de lo que Gustavo ganaría en 10 vidas. El timbre sonó bruscamente, interrumpiendo mis pensamientos. Miré el reloj. 8:30 de la mañana. ¿Quién visitaría tan temprano? Abrí la puerta para encontrar a Patricia parada en mi porche, su cara enrojecida por la ira, su bolso costoso agarrado como un arma. ¿Cómo pudiste tratar a tu propia sangre así?, exigió, empujándome para entrar a la casa. Julián me llamó anoche, llorando como un niño. ¿Los echaste? ¿A tus propios hijos? Cerré la puerta lentamente, manteniendo mi compostura. Son adultos ahora, Patricia. 30 y 27 años. Necesitan aprender respeto. ¿Respeto? Ella se dio la vuelta, su voz elevándose. Los humillaste. Solo intentaban ayudarte a entrar en razón sobre esa ridícula compra de auto. ¿Ayudarme a entrar en razón? Casi sonreí. ¿Llamándome mendigo? ¿Comparándome con tu marido? ¿Como si yo fuera una especie de fracasado? Eres un fracasado. Las palabras explotaron de ella. Mira este lugar, Antonio. Mira tu vida. Tienes 62 años, viviendo en un alquiler, conduciendo un auto que pertenece a un deshuesadero. Nuestros hijos están avergonzados de ti. Las acciones tienen consecuencias, respondí con calma. Ellos eligieron ser crueles. Yo elegí no tolerarlo. Ella me miró fijamente, tal vez sorprendida por mi respuesta tranquila. Has cambiado. Solías ser razonable, comprensivo. Ahora eres simplemente frío. No soy frío, Patricia. He terminado de ser un tapete. No te atrevas a culparme a mí, por esto, espetó ella. Traté de hacer que nuestro matrimonio funcionara, pero siempre estabas enterrado en esas ridículas revistas financieras, hablando de empresas de las que nadie había oído hablar. Gustavo entiende lo que significa proveer para una familia. Gustavo, repetí suavemente. El hombre con el que tuviste una aventura mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar la universidad de Julián. Su rostro se puso blanco. Eso es historia antigua. ¿Lo es? Porque parece que todos ustedes todavía viven en esa misma fantasía, donde yo soy el villano, y ustedes son las víctimas.
Se quedó allí por un momento, sin palabras, su ira desinflándose en algo que parecía casi incertidumbre. Luego se enderezó, recogió su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, Antonio. Has lastimado a tus hijos por última vez. La vi subir a su auto de lujo. Dinero de Gustavo, sin duda, y alejarse por la sinuosa ladera. Mientras sus luces traseras desaparecían en la curva, no pude evitar pensar en lo absurdo de todo. Mi hijo de 30 años y mi hija de 27 habían corrido hacia su madre como niños después de que se les negara el postre. Cerré la puerta y volví a mi computadora. Los fondos de la venta de acciones estarían disponibles en 3 días hábiles. Pronto les mostraría a todos cómo se veía el verdadero poder. Esos siguientes días se desdibujaron en una rutina vigilante, cada mañana comenzando con un vistazo a mi bandeja de entrada, hasta que finalmente llegó la alerta. Transferencia completada. $200,000 disponibles en su cuenta corriente. Me quedé mirando la notificación por un largo momento, sintiendo el peso de 40 años de paciencia y planificación, condensados en esas simples palabras. El dinero que cambiaría todo estaba tranquilamente en mi cuenta, esperando mi orden. Tomé mis llaves y me dirigí al centro, a la pequeña oficina inmobiliaria encajada entre una cafetería y una tienda de empeño. La recepcionista, una joven con cabello rojo brillante, levantó la vista de su computadora. Estoy interesado en comprar un edificio de apartamentos, dije. El de la calle Granito. Unidades 1 a 8. Ella parpadeó. Esa es una inversión significativa. ¿Está trabajando con algún agente específico? Trabajaré con quien pueda cerrar el trato rápidamente. 20 minutos después, me senté frente a la señora Martínez, una agente inmobiliaria de mediana edad con ojos cansados y una pila de archivos de propiedades. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. La inmobiliaria propietaria ha estado luchando desde la pandemia, explicó. Están motivados para vender, pero piden $2,800,000 por el edificio. Lo tomaré a ese precio. Sin preguntas. Sus cejas se alzaron. ¿No quiere ver los informes de inspección? ¿El historial de alquileres? ¿Los registros de mantenimiento? Estoy familiarizado con la propiedad. Saqué mi chequera. ¿Qué tan rápido podemos cerrar? Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de papeleo y llamadas telefónicas. Firmé documentos con mano firme, mi mente ocasionalmente derivando a las veces que había ayudado a Julián con su alquiler cuando estaba entre trabajos. $3,000 aquí, $2,000 allá, siempre con la promesa de que me pagaría. Nunca lo hizo. La señora Martínez parecía casi aturdida por la velocidad de la transacción. Nunca he visto una compra en efectivo moverse tan rápido, murmuró, mirándome firmar los papeles finales. No creo en perder el tiempo, respondí. Esa tarde, conduje al juzgado para registrar oficialmente la escritura. El empleado, un hombre mayor con gafas gruesas, selló los documentos con eficiencia practicada. Felicidades, señor Fernández. Ahora es el orgulloso propietario del 847 de la calle Granito. Desde allí, me dirigí a la oficina de otro agente inmobiliario al otro lado de la ciudad. El dúplex de Valeria estaba listado con una compañía diferente, pero el proceso fue notablemente similar. La propietaria, una viuda, había heredado la propiedad de su esposo y estaba ansiosa por vender. No ha sido más que dolores de cabeza, confesó por teléfono. Los inquilinos actuales son bastante decentes, pero los costos de mantenimiento me están matando. Compré el dúplex por $450,000. Dinero en mano. Para las 5 de la tarde, era dueño de los hogares de mis 2 hijos. Conduciendo de regreso a mi modesto alquiler a través de las calles sinuosas, reflexioné sobre cómo estos edificios pronto se convertirían en herramientas en mis manos, convirtiendo años de inversión silenciosa en un escudo contra su desdén. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la ladera de la montaña, y sentí algo que no había experimentado en años. Control total. En casa, extendí las escrituras sobre la mesa de mi cocina como un general revisando planes de batalla. Apartamento de Julián. Adquirido. Dúplex de Valeria. Adquirido. La fase 1 de mi programa educativo estaba completa. Tomé mi teléfono y busqué la información de contacto de la compañía de administración de propiedades. Mañana, les informaría que los alquileres aumentarían significativamente. Después de todo, nueva propiedad significaba nuevas reglas.
Mi dedo se detuvo sobre el botón de llamada mientras consideraba las conversaciones que seguirían. Pronto, mis hijos aprenderían que su padre mendigo se había convertido en su casero. Con las escrituras aún calientes de la impresora, no perdí tiempo, abriendo mi correo electrónico anónimo para poner las ruedas en movimiento. La reflexión tranquila de la noche había solidificado mi intención, transformando la ira de ayer en la acción calculada de hoy. Abrí un nuevo mensaje para la señora Martínez, mi dedo firme en el teclado. Como nuevo propietario del 847 de la calle Granito, estoy implementando aumentos inmediatos de alquiler. La unidad 4 aumentará de $1,500 a $4,500 mensuales, efectivo el próximo mes. Por favor, notifique al inquilino inmediatamente. Hice una pausa, recordando el cumpleaños número 25 de Julián cuando silenciosamente pagué su deuda de tarjeta de crédito. $3,000 que había acumulado en restaurantes y ropa. Me había agradecido con un asentimiento distraído, ya planeando su próxima compra. El segundo correo electrónico fue igualmente breve. Para la propiedad dúplex, el alquiler de la unidad B aumenta de $1,200 a $3,600 mensuales. ¿Mismo plazo? Maneje esto discretamente. Presioné enviar en ambos mensajes, luego me recosté en mi silla. El correo enviado. Mi teléfono sonó en 2 horas. La voz de la señora Martínez llevaba una nota de preocupación que no había escuchado antes. Señor Fernández, he entregado los avisos como solicitó, pero tengo que decirle, las reacciones fueron intensas. Continúe, dije, dejando mi taza de café. El joven de la unidad 4, Julián, perdió completamente los estribos, comenzó a gritar sobre robo, azotó la puerta tan fuerte que pensé que podría romperse. Está amenazando con mudarse inmediatamente. Hice un sonido evasivo, ocultando mi satisfacción. Y la joven en el dúplex, continuó la señora Martínez, se echó a llorar. Seguía diciendo, ¿cómo podemos pagar esto ahora? Una y otra vez, me rogó que contactara al dueño. Dijo que haría cualquier cosa para negociar. Cualquier cosa para negociar. Recordé la despedida de soltera de Valeria, cuando le deslice un sobre que contenía $5,000 para su luna de miel. Lo había metido en su bolso sin abrirlo, demasiado ocupada presumiendo sus regalos de registro a los amigos ricos de Gustavo. Estos son ajustes de mercado justos, le dije a la señora Martínez. Si no pueden pagar las nuevas tarifas, son bienvenidos a buscar vivienda en otro lugar. Pero señor Fernández, triplicar el alquiler de la noche a la mañana va a causar una verdadera dificultad. Estos jóvenes parecen genuinamente desesperados. Son adultos. Lo resolverán. Después de colgar, caminé hacia la ventana de mi cocina y miré hacia las montañas. Un vecino paseaba a su perro y capté fragmentos de su conversación con otro residente sobre el nuevo casero duro que estaba expulsando a buenos inquilinos. Si solo supieran que ese casero duro era el hombre tranquilo que habían visto arreglando su jardín durante años. Abrí mi computadora portátil y pasé 1 hora investigando los derechos de los inquilinos, asegurándome de que mis acciones fueran completamente legales. Los aumentos de alquiler eran agresivos, pero permisibles con el aviso adecuado. Julián y Valeria tendrían 30 días para decidir sus próximos pasos. Esa noche me senté a la mesa de mi cocina con una pequeña libreta, anotando sus posibles respuestas. Podrían apelar a su madre y padrastro por ayuda. Podrían intentar negociar directamente con el misterioso dueño. O podrían venir arrastrándose de vuelta a su padre mendigo, finalmente listos para mostrar algo de respeto. Sonreí, pensando en la ironía. Habían pasado años comparándome desfavorablemente con Gustavo, alabando su perspicacia comercial y éxito. Ahora descubrirían cómo se sentía la verdadera presión financiera, cortesía de inversiones que precedían toda la carrera de su padrastro. El teléfono sonó de nuevo. La señora Martínez sonaba aún más alterada. Señor Fernández, espero que no le importe que llame tan tarde, pero ha habido un desarrollo. El joven, Julián, regresó a la oficina esta tarde con algún tipo de amigo abogado. Están tratando de desafiar el aumento de alquiler, alegando que es una represalia. ¿Represalia contra qué?, pregunté. Eso es lo que pregunté. No pudieron darme una respuesta directa. El abogado pareció darse cuenta de que su caso era débil, y se fue bastante rápido. Escuché mientras ella describía el caos. Las acusaciones de cara roja de Julián, las llamadas telefónicas de Valeria suplicando piedad,
La retirada avergonzada del abogado cuando se dio cuenta de que los aumentos eran técnicamente legales. Ambos están convencidos de que alguien la tiene contra ellos personalmente, añadió la señora Martínez. La joven sigue preguntando quién compró las propiedades, pero le dije que esa información es confidencial. Manténgalo así, instruí. Después de terminar la llamada, miré mi teléfono mientras comenzaba a vibrar con un mensaje entrante. La pantalla mostraba el nombre de Valeria, y podía ver el comienzo de lo que parecía un mensaje de texto desesperado. Mi dedo se detuvo sobre el botón de respuesta. La curiosidad, luchando con la satisfacción de dejarlos cocinarse en su pánico. La vibración persistente del teléfono rompió el silencio de la tarde. Un mensaje de Valeria parpadeando urgentemente en la pantalla. Papá, por favor llámame. Tenemos que hablar. Es muy importante. Dejé el teléfono a un lado brevemente para componerme. El zumbido persistente haciendo eco del informe de la agente inmobiliaria de la noche anterior. Cualquiera que fuera la desesperación que la había llevado a contactarme, quería saborearla por un momento antes de responder. 1 hora después, su auto se detuvo afuera. No el sedán elegante de antes, sino un Honda más viejo que debía haber pertenecido al esposo de Valeria. Golpearon frenéticamente. El sonido agudo e insistente contra mi puerta principal. La abrí para encontrarlos a ambos parados en mi porche. Sus caras grabadas con preocupación y pánico apenas contenido. Los ojos de Valeria estaban rojos. Su maquillaje corrido. La mandíbula de Julián estaba apretada tan fuerte que podía ver los músculos temblando. Papá, comenzó Valeria, con la voz temblorosa. Estamos en verdaderos problemas. Nuestro alquiler se acaba de triplicar de la noche a la mañana y no sabemos qué hacer. Por favor, añadió Julián, aunque las palabras parecían raspar su garganta. Necesitamos tu ayuda. Solo un préstamo hasta que podamos resolver esto. Les hice señas para que entraran de mala gana, cruzando mis brazos mientras se acomodaban incómodamente en mi sofá desgastado. El mismo sofá del que se habían burlado días antes ahora parecía un trono de juicio. ¿Quieren dinero de mí?, pregunté, mi voz cuidadosamente neutral. Papá, por favor, insistió Valeria, las lágrimas comenzando a fluir. Estamos desesperados. El nuevo propietario no negociará. Ni siquiera nos dirá quién es. Podríamos perder nuestros hogares. Me han llamado mendigo antes, respondí, negando con la cabeza lentamente. Resuélvanlo ustedes mismos. La fachada de Julián se rompió. Tenía razón entonces. Eres uno. Bien. Simplemente iremos con mamá y nuestro padrastro. Ellos nos ayudarán. A ellos realmente les importa la familia. Sí, intervino Valeria, secándose los ojos con el dorso de la mano. Gustavo nunca nos dejaría sufrir así. Él entiende lo que significa apoyar a las personas que amas. Caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde su auto prestado se sentaba como un monumento a sus circunstancias reducidas. La ironía era deliciosa. Estaban tan ocupados planeando su escape hacia Gustavo que no podían ver la trampa cerrándose a su alrededor. Entonces, vayan con Gustavo, dije simplemente. Pídanle $3,600 al mes para Valeria, $4,500 para Julián. Cada mes. Vean cuánto dura su generosidad. Ese no es el punto, explotó Julián, saltando sobre sus pies. Eres nuestro padre. Deberías querer ayudarnos. ¿Ayudarlos con qué? ¿Viviendo más allá de sus posibilidades? ¿Gastando dinero que no tienen en cosas que no necesitan? No gastamos dinero que no tenemos, protestó Valeria. Pero a su voz le faltaba convicción. ¿De verdad? Me volví para enfrentarlos. Julián, ¿cuánto gastaste el mes pasado en restaurantes? Valeria, ¿cuánto costó ese bolso que llevaste a la cena la semana pasada? Intercambiaron miradas y vi la verdad en sus expresiones. Habían estado viviendo como gente rica con ingresos de clase trabajadora, subsidiados por la generosidad ocasional de su padrastro y su propia negación. Eso es diferente, murmuró Julián. ¿Lo es? Se burlan de mi vida modesta. Me llaman una vergüenza. Luego vienen corriendo aquí cuando su estilo de vida de fantasía choca con la realidad. Mientras hablaba, mis ojos cayeron sobre una pequeña caja de madera en mi repisa. Un proyecto de manualidades de la infancia que Valeria había hecho en la escuela primaria, pintado con flores brillantes y las palabras, «Al mejor papá del mundo». La niña inocente que había creado ese tesoro se había convertido en esta mujer desesperada sentada en mi sofá, demasiado orgullosa para admitir sus errores, pero no demasiado orgullosa para rogar por dinero.
Sentimos lo de la otra noche, dijo Valeria en voz baja. No queríamos herir tus sentimientos. ¿Mis sentimientos? Casi me reí. ¿Crees que esto se trata de sentimientos heridos? Entonces, ¿de qué se trata?, exigió Julián. Respeto, dije. Algo que nunca me han mostrado. Se sentaron en un silencio tenso, el peso de años de crueldad casual asentándose entre nosotros como polvo. Finalmente, Julián se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira y el orgullo herido. Bien, lo resolveremos nosotros mismos, pero no esperes que vengamos arrastrándonos de vuelta cuando seas viejo y necesites ayuda. No lo haré, respondí con calma. Mientras Julián salía furioso hacia la puerta, su comentario de despedida me recordó todas las veces que me había tragado sus desaires, pero ya no permitiría que eso definiera nuestra relación. Valeria lo siguió, deteniéndose en el umbral para mirarme con algo que podría haber sido arrepentimiento. Esto no ha terminado, papá, dijo suavemente. Vi su auto desaparecer por la calle, mi mente ya girando hacia sus próximos movimientos. Irían con Patricia y Gustavo ahora, con el sombrero en la mano, rogando por un rescate. Pronto descubrirían que la generosidad de su padrastro tenía límites, y la influencia de su madre solo podía estirarse hasta cierto punto. Mientras sus faros se disolvían en el anochecer, una calma pesada se asentó sobre la casa, rota solo por mis respiraciones constantes, mientras contemplaba su inevitable reacción violenta. Aseguré la puerta con cuidado deliberado y me acomodé en mi sillón, la tensión residual de sus palabras de despedida aún crujiendo en el aire como electricidad, antes de una tormenta. No tuve que esperar mucho para ver su estrategia desarrollarse. Durante los días siguientes, los susurros comenzaron a circular por la comunidad unida de la ciudad como veneno en un pozo. Doña Carmen, la vecina de al lado, lo mencionó primero, su voz cuidadosamente neutral mientras cuidaba su jardín. Qué pena lo de tus problemas familiares, Antonio. Espero que puedan resolver las cosas. En la cafetería de la calle principal, escuché fragmentos de conversación desde la cabina de la esquina donde Valeria estaba sentada con su amiga Sara, pañuelos arrugados en sus manos. Simplemente nos cortó por completo, decía, su voz quebrándose con precisión practicada, después de todo lo que hemos hecho por él, tratando de ayudarlo a entrar en razón sobre sus finanzas. Las mentiras eran elegantes en su simplicidad. Me pintaban como el padre cruel que había abandonado a sus hijos en apuros, mientras ellos se convertían en víctimas de mi indiferencia desalmada. Ninguna mención de sus burlas, sus años de desdén, sus comparaciones interminables con su padrastro. El enfoque de Julián fue más directo. Notas anónimas comenzaron a aparecer en mi buzón, nada lo suficientemente amenazante para involucrar a la policía, pero lo suficientemente puntiagudo para dejar claro su mensaje. Esto no terminará bien para ti. Leía un mensaje escrito a máquina. La familia es todo, decía otro. Las llamadas telefónicas vinieron después. Números desconocidos. Silencio cuando contestaba. Luego la voz de Julián disfrazada pero inconfundible. Cometiste un error, viejo. No olvidaremos esto. Escuché con calma. Luego colgué sin responder. Que rabiara hacia el vacío. El sobre llegó un martes por la mañana. Oficial y grueso. Membrete legal de Bufete de Abogados Pérez y Asociados. Entregado por correo certificado. Lo abrí con cuidado. Mi café enfriándose mientras leía el contenido. Aviso de intención de demandar por daños emocionales y abandono de deberes parentales. La firma de Patricia se extendía en la parte inferior, junto a las de mis hijos. Alegaban que les había causado un trauma emocional severo a través de mi retiro repentino e inexplicable de apoyo. Exigían compensación por su sufrimiento y mi reanudación inmediata de la asistencia financiera. Mientras las acusaciones se derramaban por la página, los recuerdos de sus lealtades infantiles fracturándose durante el divorcio resurgieron, endureciendo mi postura contra esta última estratagema. Recordé a Julián de 13 años, preguntando si podía cambiar su apellido al de su padrastro, y a Valeria de 15 años negándose a visitar porque mi apartamento era demasiado deprimente. Tomé mi teléfono y marqué al único abogado en la ciudad en el que confiaba, Francisco Martínez, el hermano de la agente inmobiliaria, quien había manejado mis compras de propiedades con discreción. Antonio, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito consejos sobre una demanda frívola. Mi exesposa e hijos alegan daños emocionales. La risa de Francisco fue seca. Déjame adivinar. ¿Quieren dinero?
Quieren que reanude el apoyo financiero que nunca les debí legalmente en primer lugar. Tráeme los papeles. Esto suena a puro acoso. Decidí despejar mi mente con un viaje al pueblo. En la tienda de comestibles, estaba cargando bolsas en mi viejo auto cuando Tomás, un conocido, se acercó. Su expresión incómoda. Hola, Antonio. Mira. Odio mencionar esto. Pero la gente está hablando de ti y tus hijos. ¿Qué están diciendo, Tomás? Que los echaste de sus casas. Que estás siendo vengativo porque ellos tienen éxito y tú eres, bueno, ¿un fracasado? Terminé. ¿Es eso lo que están diciendo? La cara de Tomás se enrojeció. Solo te digo lo que se comenta. Tal vez deberías hablar con ellos. Arreglar algo, Tomás, dije, cerrando mi cajuela con calma deliberada. A veces la verdad no es lo que la gente quiere escuchar. Esa noche, Francisco llamó con noticias que cambiaron todo. He estado investigando un poco sobre tu hijo, Julián. Hay algunas vulnerabilidades interesantes en su historial laboral que podrían ser relevantes para tu caso. ¿Qué tipo de vulnerabilidades? Del tipo que hacen que las demandas desaparezcan rápidamente. Te enviaré los detalles, pero creo que querrás consultar con un investigador privado. Conozco a alguien discreto. Me dio un nombre y un número. Investigador Ramírez, retirado de la policía, ahora trabajando en casos privados. Sostuve la tarjeta en mi palma, sintiendo sus bordes afilados mientras consideraba las implicaciones. Mis hijos habían elegido escalar este conflicto, arrastrando nuestro drama familiar a los tribunales y a la comunidad. Tal vez era hora de responder de la misma manera. Las palabras del abogado aún sonaban en mis oídos. No lo dudé, marcando el número del detective mientras el crepúsculo se profundizaba fuera de mi ventana. Preparé té para calmar mis nervios después de la llamada de Francisco. La resolución persistente contra los asaltos de mi familia, solidificándose en algo más duro, más enfocado. Investigaciones, Ramírez, se oyó la voz grave. Señor Ramírez. Francisco Martínez me refirió. Necesito que investiguen a alguien discretamente. Puedo reunirme con usted mañana por la tarde. En el parque principal, junto al viejo pabellón, a las 7 en punto. La tarde siguiente conduje a las afueras, bajo la cobertura de la niebla temprana. El investigador Ramírez era exactamente lo que esperaba. Rostro curtido, ojos cuidadosos, el tipo de hombre que había pasado décadas leyendo los secretos de la gente. ¿Qué estamos buscando?, preguntó, sentándose en el banco del parque a mi lado. Mi hijo Julián trabaja en Seguros del Estado. Sospecho que ha estado tomando atajos, tal vez inflando cuentas de gastos, falsificando informes. Su carácter sugiere que tomaría atajos si pensara que podría salirse con la suya. Ramírez asintió, sacando una pequeña libreta. ¿Qué tan profundo quiere que cabe? Lo suficientemente profundo para encontrar la verdad. Nada más, nada menos. 2 semanas después, el informe del detective llegó en un sobre manila simple. Extendí el contenido sobre la mesa de mi cocina, revisando cada documento con cuidado meticuloso. El archivo de empleo de Julián pintaba una imagen de deshonestidad escalada. Informes de kilometraje fabricados, recibos de cenas con clientes inflados, incluso algunas instancias de reclamar horas extra por horas que nunca había trabajado. La evidencia lo confirmaba. Revisando el expediente del detective, vi ecos de los atajos de toda la vida de Julián, desde saltarse las tareas domésticas cuando era niño, hasta estos engaños profesionales, solidificando mi camino a seguir. El recibo de una supuesta cena con un cliente en un restaurante que había estado cerrado por renovaciones me recordó a Julián de 16 años, afirmando que había gastado su mesada en útiles escolares, cuando más tarde encontré recibos de videojuegos en su mochila. Dudé por quizás 30 segundos, recordando al niño que una vez me había ayudado a lavar mi auto por dinero de bolsillo. Luego recordé su voz en el teléfono. Esto no terminará bien para ti, viejo. Escribí el correo electrónico anónimo con cuidado, adjuntando copias escaneadas de la evidencia. Su empleado, Julián Fernández, ha estado defraudando sistemáticamente a su empresa. Documentación adjunta. Un ciudadano preocupado. El mensaje se envió con un suave sonido electrónico. Sellé copias adicionales en un sobre dirigido a la sede corporativa de Seguros del Estado, agregando una carta de presentación detallando el patrón de fraude. Mis manos estaban enguantadas, viejos hábitos de años de inversión cuidadosa donde el anonimato a veces importaba. En una semana,
La noticia se filtró a través de la red de chismes de la ciudad. Julián había sido despedido de Seguros del Estado. Efectivo inmediatamente. La razón oficial era violación de las políticas de la empresa. Pero los rumores eran más coloridos. Descubrieron que estaba robando, susurró doña Carmen sobre su cerca. Lo atraparon con las manos en la masa con recibos falsos. Escuché sus teorías con la misma expresión neutral que había usado durante 40 años de reuniones familiares. Cuando preguntó qué pensaba, simplemente dije: las acciones tienen consecuencias. Un día después, capté una publicación en redes sociales de una de las amigas de Valeria. Oraciones para la familia Fernández durante este momento difícil. A veces, la vida simplemente te golpea por todos lados. Noté la creciente desesperación de Valeria a través de ese fragmento, mis pensamientos derivando hacia sus vulnerabilidades. Ella siempre había sido la más emocional de mis hijos, más rápida en quebrarse bajo presión. La pérdida del trabajo de Julián la aterrorizaría, haciéndola preguntarse si ella era la siguiente. La pregunta era: ¿qué secretos estaba ocultando ella? Cerré mi computadora portátil y caminé hacia mi ventana, viendo el cielo oscurecerse sobre las montañas. La fase 2 de mi programa educativo estaba completa. Pronto sería hora de comenzar la fase 3. El fragmento sobre las publicaciones frenéticas de Valeria persistía en mi mente mientras encendía la computadora. Los dedos listos sobre las teclas para inclinar la balanza aún más. Las reflexiones de la tarde sobre la caída de Julián habían cambiado mi enfoque hacia Valeria. Y el brillo persistente de mi pantalla reflejaba mi creciente resolución. Si Julián era la fuerza bruta de su asociación, Valeria era la manipuladora sutil, lo que significaba que su caída requería un enfoque diferente. Saqué el segundo informe del detective, el que había encargado específicamente sobre las prácticas inmobiliarias de Valeria. El investigador Ramírez había sido minucioso documentando un patrón de engaños a clientes que haría estremecer a cualquier agente inmobiliario ético. Valoraciones de propiedades infladas en un 20%. Grietas en los cimientos ocultas con colocación estratégica de muebles, daños por agua ocultos detrás de pintura fresca y puesta en escena creativa. La evidencia era condenatoria. Informes de inspección falsificados, historiales de propiedades alterados, incluso testimonios de clientes que descubrieron problemas meses después del cierre. Una pareja de ancianos había comprado una casa con un techo comprometido, que Valeria les había asegurado que estaba recientemente renovado. Los costos de reparación habían acabado con sus ahorros. Publicar. Subí los archivos a 3 sitios de reseñas anónimos, cada publicación cuidadosamente elaborada para parecer orgánica. Un ciudadano preocupado compartiendo evidencia documentada de fraude. Los foros aceptaron los envíos al instante. Mi dirección IP enmascarada a través de capas de encriptación que Ramírez me había ayudado a configurar. A continuación, compilé direcciones de correo electrónico de los archivos de clientes de Valeria, enviando a cada persona un mensaje cuidadosamente redactado. Es posible que desee investigar las prácticas de su agente inmobiliaria. Documentación. Adjunta. La evidencia hablaba por sí misma. No se necesitaban comentarios editoriales. En horas, las reacciones llegaron rápidamente. La comunidad inmobiliaria de la ciudad era pequeña y las noticias viajaban rápido. Mi teléfono vibró con notificaciones de emergencia de sitios de noticias locales recogiendo la historia. Me puse un sombrero y conduje al otro lado de la ciudad de incógnito, estacionándome fuera de la oficina de Valeria, donde podía observar el caos de primera mano. A través de la ventana, la vi caminando frenéticamente, su teléfono presionado contra su oreja. No, señora Pérez. Puedo explicarlo. Sí, entiendo que esté molesta, pero... La llamada terminó abruptamente. Podía ver sus hombros temblando. Otro cliente irrumpió en la oficina, su voz atravesando el vidrio. Has arruinado mi inversión. Ese cimiento que juraste que era sólido se está agrietando por la mitad. Los intentos de Valeria de controlar los daños solo empeoraron las cosas. Sus publicaciones en redes sociales defendiendo sus prácticas parecían defensivas y vacías. Estas son acusaciones infundadas de fuentes anónimas, escribió. Siempre he actuado con integridad. La sección de comentarios explotó con refutaciones de clientes verificados, cada uno compartiendo sus propias historias de horror. Mientras la primera reseña de un cliente se volvía viral en nuestra pequeña ciudad,
Imaginé la cara de Valeria arrugándose tal como la mía lo había hecho durante sus burlas interminables, una justicia silenciosa finalmente tomando forma. En la reunión semanal del pueblo, me senté en la última fila, mientras propietarios enojados compartían sus historias. El alcalde pidió una investigación sobre las prácticas inmobiliarias locales. La Junta Estatal de Licencias ya había recibido quejas formales. En una semana, la oficina de Valeria estaba vacía. El letrero de "Se alquila" en la ventana contaba la historia mejor que cualquier artículo de noticias. Esa noche, me encontré caminando por las calles tranquilas de la ciudad, respirando el aire fresco de la montaña. El trabajo del detective había sido preciso y devastador. La reputación de Valeria estaba destruida. Su carrera terminada. Al igual que Julián, ella había aprendido que las acciones realmente tenían consecuencias. Al doblar en mi calle, noté una pila de correo esperando en mi buzón. Facturas, anuncios y algo que me hizo detenerme. Un sobre oficial con el sello de la Corte del Condado. Dentro, un aviso de declaración de bancarrota con un nombre familiar. Julián Antonio Fernández. Mis ojos se entrecerraron ante el aviso de la corte, calculando el tiempo. La audiencia estaba programada para el próximo viernes. Ambos de mis hijos estarían allí, desesperados y acorralados. Sería el escenario perfecto para el acto final de mi programa educativo. El aviso de bancarrota me miraba desde el sobre, su escritura formal empujándome a la siguiente fase mientras me preparaba para el inevitable enfrentamiento en la sala del tribunal. Dejé a un lado las actualizaciones de Valeria para abordar este nuevo desarrollo. El hilo compartido del colapso financiero de mis hijos, tejiendo todo con precisión poética. Reuní mis archivos y conduje al juzgado bajo cielos grises, llegando temprano para observar los procedimientos desde la última fila. El juzgado del condado olía a madera vieja y décadas de drama legal, sus techos altos haciendo eco con conversaciones susurradas. Julián estaba sentado en la mesa del peticionario, su abogado barajando papeles con el aire resignado de alguien gestionando una pérdida inevitable. Sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la madera, y podía ver el sudor en su frente a pesar del aire fresco de la mañana. Valeria había venido a apoyarlo, su presencia un testimonio de su alianza continua contra el mundo. Seguía mirando alrededor de la sala ansiosamente, como si esperara que más malas noticias se materializaran desde las sombras. La jueza, una mujer severa de unos 50 años, revisó la petición de bancarrota con eficiencia practicada. Señor Fernández, ¿está reclamando una deuda que excede los $150,000, con activos de menos de 30,000? Sí. Su señoría, respondió Julián, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y su acreedor principal figura como propietario desconocido por alquiler atrasado? Este era mi momento. Me levanté de mi asiento, documentos en mano, sintiendo que el peso de décadas se levantaba con cada paso hacia el frente de la sala del tribunal. Su señoría, puedo aclarar ese asunto. La sala quedó en silencio. La cabeza de Julián giró bruscamente, sus ojos abriéndose mientras el reconocimiento amanecía. Soy el casero al que has maldecido, anuncié. Mi voz, llevando claramente a través del silencio repentino. Y mis cuentas tienen $40 millones. Los jadeos ondularon por la sala del tribunal. La boca de Julián se abrió y cerró como un pez luchando por aire. Esto no puede ser, tartamudeó, medio levantándose de su silla. Le entregué al secretario del tribunal mis escrituras de propiedad, estados de cuenta bancarios y papeles de desalojo. Soy dueño de ambas propiedades donde viven mis hijos. Dado su continuo acoso y amenazas, estoy iniciando procedimientos de desalojo inmediato. La jueza examinó los documentos con las cejas levantadas. Señor Fernández, el padre. Estos parecen estar en orden. La declaración de bancarrota se vuelve irrelevante si usted es el acreedor principal. Papá, la voz de Valeria restalló como un látigo. No puedes hacernos esto. Al entregar las pruebas, sentí que el peso de décadas se levantaba. Cada cifra en el estado de cuenta un testimonio de la paciencia que ahora entregaba este golpe irreversible. El mazo de la jueza cayó con una finalidad aguda. Petición denegada. Desalojo inmediato concedido. Se levanta la sesión. La sala del tribunal estalló en murmullos y papeles moviéndose. Julián se sentó congelado mirando los estados de cuenta bancarios que mostraban más dinero del que jamás había imaginado que su padre, mendigo, podría poseer. 40 millones, susurró.
Tenías 40 millones. Y dejaste que nos burláramos. Me humillaran. Me llamaran fracasado, terminé. Sí, lo hice. Quería ver quiénes eran realmente. Valeria estaba llorando ahora, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriendo por sus mejillas. Somos tus hijos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre? Les di cada oportunidad para mostrar respeto, para demostrar el carácter que los habría hecho herederos dignos. En cambio, eligieron la crueldad. El alguacil se acercó con el aviso oficial de desalojo. Tienen 72 horas para desalojar las premisas. Mientras caminaba hacia la salida del juzgado, escuché pasos detrás de mí. Mis hijos me seguían, su confianza anterior reemplazada por súplicas desesperadas, pero seguí caminando. Con la espalda recta, mi mente ya girando hacia la tranquila satisfacción de la justicia finalmente servida. Sus voces se desvanecieron mientras empujaba las pesadas puertas del juzgado, saliendo a la tarde de montaña donde el aire nunca había sabido más dulce. Sus sombras se alargaban en la piedra del juzgado mientras se apresuraban hacia mí. Rostros grabados con una mezcla de miedo y remordimiento fingido que había anticipado durante mucho tiempo. Me arreglé el abrigo contra el viento frío que llevaba sus urgencias susurradas, la tensión no resuelta de la sala del tribunal persistiendo en mi postura mientras me preparaba para lo que sabía sería su táctica final. «Papá, espera», gritó Valeria, sus tacones chasqueando frenéticamente contra el pavimento. «Por favor, tenemos que hablar». Me detuve en los escalones del juzgado, viéndolos acercarse con la desesperación de nadadores ahogándose, alcanzando un salvavidas. Su arrogancia anterior se había desmoronado, reemplazada por el pánico crudo de personas que finalmente habían captado la magnitud de sus errores. Julián me alcanzó primero, su rostro pálido y demacrado. «Papá, lo sentimos mucho. No sabíamos. Nunca nos dimos cuenta de que tenías 40 millones de dólares. Terminé con calma, dije. No lo sabían, porque estaban demasiado ocupados burlándose de mí para notarlo. Sin previo aviso, ambos cayeron de rodillas en los escalones del juzgado, sus ropas costosas raspando contra la piedra áspera. La exhibición pública atrajo miradas de los peatones que pasaban, pero estaban más allá de preocuparse por las apariencias ahora. «Por favor, perdónanos», sollozó Valeria, su rímel corriendo por sus mejillas. «Cambiaremos. Lo prometemos. Seremos mejores hijos». La voz de Julián se quebró mientras hablaba. Estábamos equivocados sobre todo. El auto, la casa, la forma en que te hablábamos. Te rogamos, no nos hagas esto. Se arrodillaron ante mí, invocando recuerdos de la infancia con desesperación calculada. Valeria sacó un pequeño corazón de madera que yo había tallado para ella en la escuela primaria, sosteniéndolo como una ofrenda de paz. ¿Recuerdas cuando hiciste esto para mí? Dijiste que siempre nos mantendría conectados. Todavía somos tus hijos, papá. Todavía somos familia. Viéndolos luchar por palabras que una vez cortaron profundo, sentí que las cadenas de la obligación se disolvían, reemplazadas por una libertad ganada a través de años de fortaleza invisible. El corazón en la mano de Valeria me recordaba todos los sacrificios que habían descartado, todo el amor que habían rechazado a favor de las ofertas más llamativas de su padrastro. «Es demasiado tarde para eso», dije firmemente, retrocediendo de sus manos aferradas. «Han mostrado sus verdaderos colores. El dinero no cambia lo que son. Pero pagaremos alquiler», suplicó Julián. «Conseguiremos trabajos, haremos. No más». Me alejé de ellos, sus súplicas desvaneciéndose como un trueno distante mientras caminaba hacia mi auto. Conduje de regreso por calles familiares, sus voces desesperadas haciendo eco en mi memoria. Para cuando llegué a mi casa, el proceso de desalojo ya estaba en marcha. Mi teléfono vibró con actualizaciones de la compañía de administración de propiedades. «Ambas propiedades están siendo aseguradas», informó la señora Martínez. «Los inquilinos tienen 72 horas para retirar sus pertenencias». Durante los siguientes 3 días, observé desde la distancia cómo las vidas de mis hijos se desmoronaban por completo. El desempleo de Julián lo dejó luchando por cualquier trabajo que pudiera encontrar, pero su reputación lo precedía ahora. La licencia inmobiliaria de Valeria fue suspendida pendiente de investigación, sus antiguos clientes presentando demandas por fraude y tergiversación. Los oficiales de desalojo llegaron precisamente a tiempo. A través de intermediarios, escuché sobre su empaquetado frenético, los vecinos reuniéndose para ver el espectáculo, el camión de mudanza lleno de muebles que tendrían que vender para pagar una vivienda temporal.
Sus autos de lujo fueron los primeros en irse, embargados cuando no pudieron hacer los pagos. Ropa de diseñador, electrónicos costosos, todos los símbolos de estatus que una vez habían ostentado, fueron sacrificados a tiendas de empeño y ventas en línea. Julián terminó en un motel de tarifa semanal en las afueras de la ciudad, su orgullo finalmente roto. Valeria se quedó en sofás de amigos, cada estancia haciéndose más corta a medida que su bienvenida se agotaba. El teléfono sonó una noche mientras leía en mi sillón. La voz de Patricia estaba tensa, con una rabia apenas controlada. «Los has destruido, Antonio. ¿Estás satisfecho ahora?» «No los destruí», respondí con calma. «Simplemente dejé de habilitar su destrucción de sí mismos. Son tus hijos. Dejaron de ser mis hijos en el momento en que eligieron el desprecio sobre el amor. En el momento en que decidieron que Gustavo era más valioso que el hombre que realmente los crió». Ella colgó sin otra palabra. La llamada de confirmación del desalojo llegó a la mañana siguiente. La voz del agente nítida y profesional. «Ambas propiedades están ahora vacantes y disponibles para volver a alquilar. ¿Cuáles son sus instrucciones?» Dejé el teléfono y me moví a mi escritorio, donde mis carteras de acciones brillaban en la pantalla de la computadora. Los números representaban más que dinero ahora. Representaban libertad, posibilidad, una oportunidad de construir algo nuevo de las cenizas de lo que había sido. Con la voz del agente de desalojo aún fresca en mi oído, me volví hacia la pantalla brillante, listo para remodelar los restos de mi vieja vida en algo sin ataduras. Guardé el teléfono después de la llamada y me acomodé en mi escritorio, anclado por la fresca sensación de finalidad de las súplicas de mis hijos que aún resonaban en mi memoria. Abrí mi aplicación de inversiones y comencé el proceso sistemático de liquidación. No todo. Había aprendido demasiado sobre el poder del interés compuesto para abandonarlo por completo, pero lo suficiente para financiar el siguiente capítulo de mi vida. «Señor Fernández», la voz de mi corredor era profesionalmente cálida cuando llamé. «¿Qué puedo hacer por usted hoy?» «Quiero vender el 30% de mi cartera. Acciones de primera línea, diversificadas a través de sectores. Necesito los fondos líquidos dentro de una semana. Esa es una cantidad bastante sustancial. ¿Puedo preguntar qué está planeando?» «Una nueva vida», dije simplemente. «Vendido». Las transferencias se completaron con eficiencia digital. Millones, fluyendo a mis cuentas como agua, encontrando su nivel. Listé ambas propiedades de alquiler con nuevas compañías de administración, examinando a posibles inquilinos que realmente apreciarían lo que estaban obteniendo. El ingreso mensual de alquiler proporcionaría un flujo constante sin la carga emocional de la ocupación de mis hijos. Mi propia casa requería una puesta en escena mínima. La había mantenido limpia y funcional durante tanto tiempo que se mostraba hermosamente a los compradores potenciales. La primera oferta llegó en una semana. Una familia joven con hijos que vio el potencial del hogar en lugar de sus citas modestas. Esa noche navegué por propiedades frente al mar en línea, la pantalla iluminando posibilidades que nunca me había permitido imaginar. La costa me llamaba con su promesa de renovación, su distancia de todo lo que había definido mi vida anterior. Abordé el avión con equipaje ligero, viendo mi antigua ciudad encogiéndose debajo de mí mientras subíamos al cielo. El pueblo costero me recibió con aire salado y horizontes infinitos, un marcado contraste con los valles cerrados de las montañas. La casa que compré se sentaba en un acantilado con vistas al Pacífico, sus ventanas enmarcando puestas de sol que pintaban el cielo en colores que había olvidado que existían. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Margarita, con ojos amables y cabello plateado, manejó el cierre con la eficiencia de alguien que había visto sueños realizados antes. «Eligió un lugar maravilloso», dijo, entregándome las llaves. «La comunidad aquí es muy acogedora». Y tenía razón. En la serie de conferencias nocturnas del centro comunitario local, conocí a Leonor, una viuda que se había mudado a la costa después de la muerte de su esposo 3 años antes. Entablamos una conversación sobre libros, luego caminatas por la playa, luego cenas con vistas al agua. «Crié a 3 hijos», me dijo una noche mientras veíamos las olas romper debajo de mi terraza. «Visitan 2 veces al año, obedientes pero distantes. He aprendido que la familia no siempre se trata de sangre». «¿De qué se trata entonces?», pregunté. «Respeto, amabilidad, la elección de ver valor en alguien más allá de lo que pueden proveer». De pie en la terraza con ella a mi lado,
Me maravillé de cómo la inmensidad del océano reflejaba la expansión de posibilidades desbloqueadas al mantenerme firme contra aquellos que una vez me disminuyeron. Las lecciones de mis inicios en la inversión, postdivorcio, paciencia, persistencia, el poder del crecimiento compuesto, se habían aplicado a más que solo dinero. Caminábamos por la playa la mayoría de las noches, nuestras conversaciones fluyendo tan fácilmente como la marea. Ella había sido maestra. Entendía la satisfacción de nutrir algo que valía la pena. Me encontré compartiendo historias de mi viaje de inversión, los años de acumulación cuidadosa que habían llevado a este momento de libertad. «Sabes», dijo Leonor una noche pintada de puesta de sol, «creo que has estado invirtiendo en ti mismo todo el tiempo. El dinero fue solo el vehículo». Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Probablemente uno de mis hijos intentando un nuevo enfoque. Lo miré. Luego lo borré sin leer, mi atención volviendo al horizonte donde esperaban las posibilidades de mañana. Las olas rompían en su ritmo eterno. Y me di cuenta de que finalmente había encontrado en lo que había estado invirtiendo todos estos años. No solo seguridad financiera, sino el autorrespeto para alejarme de la toxicidad, y la sabiduría para reconocer la conexión genuina cuando aparecía. Mientras el sol se hundía bajo el Pacífico, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, sentí una satisfacción que nunca supe que fuera posible. El futuro se extendía por delante, libre de las expectativas de hijos ingratos o los fantasmas de decepciones pasadas. Era libre. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.